Hola, ¿qué tal? Bienvenido al tema 1 del módulo 4. Este tema corresponde al sistema nervioso. Y bueno, hablando del sistema nervioso, esto entra dentro de la categoría de este sistema que tenemos principalmente para comunicación o integración de la información. ¿Sí? Tiene varias funciones. Pero de forma general podemos decir que esta es la manera en la que muchas estructuras de distintas localizaciones del cuerpo pueden comunicarse de una forma muy efectiva y eficiente para mantener la homeostasis o el bienestar dentro de todo el organismo. Entonces, hablando de la división principal o cómo podemos empezar a visualizar o dividir el sistema nervioso, podemos hablar de dos sistemas nerviosos, ¿verdad? Tenemos el sistema nervioso central, el que corresponde a esta parte que le llamamos el encéfalo, que es en donde está incluido el cerebro, y la médula espinal. La médula espinal es esta prolongación del cerebro que tenemos a lo largo de la columna, ¿verdad? Básicamente estas son las dos estructuras que conforman el sistema nervioso central. Y también tenemos el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico, en resumen, es todo lo que no es encéfalo y médula espinal. Es decir, todo el tejido nervioso que está hacia la periferia, como el nombre sugiere, o hacia la parte más lateral del cuerpo, que cumple distintas funciones, ¿verdad? Ahora, según el tipo de células que están incluidos dentro de este sistema, podemos tener las neuronas. Tenemos las neuronas, que son las células principales que van a tener la principal acción dentro de este sistema, y, y la neuroglia. La neuroglia es básicamente estas células de soporte o auxiliares o que proveen nutrición también e incluso también algo de defensa hacia las neuronas. Digamos, son como las guardaespaldas o son las que apoyan de alguna forma el buen funcionamiento de las neuronas. Aquí especificamos cada parte, ¿verdad? Como ya les venía diciendo, la dendrita son las que recogen las señales y mandan los impulsos hacia el cuerpo de la célula. En este diagrama sería lo que corresponde a estas ramas, por ejemplo, si esto fuera un árbol, estas serían las ramas. El cuerpo celular tiene el núcleo y otros organelos, es como todas las células que tienen su núcleo, mitocondria, en los microtúbulos, tiene el aparato de Golgi, tiene todas estas ribosomas, todo eso va a estar localizado dentro del cuerpo celular y principalmente, pero obviamente también a lo largo de toda la extensión del axón y dendritas. Pero aquí es donde va a estar el núcleo principalmente, ¿sí? Y finalmente, ya que se despolariza o que se activa esta neurona en este sitio, entonces el axón va a conducir los impulsos nerviosos hacia fuera, vamos a llamarle fuera o hacia adelante del cuerpo celular. Es decir, si los impulsos venían de aquí para acá, esto va a continuar de aquí para acá, ¿verdad? Y va a conducir esto a lo largo de todo este camino del axón hasta llegar a la parte terminal que le llamamos axón terminal, y aquí va a ocurrir algo de lo que vamos a hablar más adelante que llamamos sinapsis. Ahora, hablando de las neuronas, específicamente de este tipo de célula. La neurona, insisto, es la célula principal, la célula principal de este tejido o de este sistema, y vamos a hablar de tres tipos de células, de tres tipos de neuronas diferentes. Vamos a tener las neuronas sensoriales o sensitivas, que son sinónimo, las neuronas motoras y las interneuronas. Las interneuronas básicamente no es ni una ni la otra, es básicamente que sirven como un puente, como una conexión. Lo que van a hacer estas es principalmente integración de la información, ¿sí? Aquí como quiera está, integra las señales que llegan. ¿Y de dónde llegan esas señales? De las neuronas sensitivas, ¿sí?
Estas neuronas sensitivas, vamos en orden, estas neuronas sensitivas lo que hacen es pescar algún tipo de información a través de unos receptores, ¿sí? Estos receptores son como las antenas que permiten pescar señales desde fuera del cuerpo. Cualquier tipo de señal, hay distintas, por ejemplo, puede haber señales para el dolor, incluso distintos tipos de dolor, la vibración, si está algo temblando, vibrando, incluso dentro o fuera del sistema, del organismo, o para la temperatura, por ejemplo, para el frío o para el calor. Todo este tipo de señales son recibidas o pescadas a través de un receptor. Y es la neurona sensitiva la que está a cargo de esto. ¿Qué van a hacer con esta información? La van a llevar hacia el sistema nervioso central, es decir, hacia la médula espinal o hacia el cerebro. ¿Para qué? Esto principalmente va a ser llevado para integrarlo, digamos, procesarlo, comprenderlo, que es principalmente en el sistema nervioso central, en la médula espinal. Y aquí es donde se va a integrar las señales que están llegando, se van a procesar y se puede dar un tipo de respuesta. Por ejemplo, si lo que estamos sintiendo o si lo que está recibiendo la neurona sensitiva es una sensación térmica de frío, entonces va a mandar una señal a través de las neuronas motoras para que los músculos, por ejemplo, de las extremidades, empiecen a tener contracciones repetitivas. Y esto es lo que se llama como temblar. Entonces, este temblor o escalofrío, lo que está haciendo en realidad es tratando de elevar un poco la temperatura en respuesta a este estímulo de frío, ¿sí? Entonces, esto básicamente genera la homeostasis que hemos hablado previamente en el curso, incluso en Biología 1, de cómo mantener un balance en el cuerpo, ¿no? Entonces, si baja la temperatura, queremos hacer un tipo de respuesta para que la temperatura vuelva a subir y se mantenga dentro del límite, dentro del rango esperado, correcto o funcional, ¿sí? Entonces, el efecto va a ser a través de la neurona motora que se va a dar desde el sistema nervioso central, es decir, desde la interneurona, va a mandar una señal a la neurona motora hacia un efector, ¿sí? Entonces, básicamente aquí puede ser un músculo o una glándula, ¿sí? Por ejemplo, otro ejemplo puede ser en el sistema nervioso digestivo que habíamos hablado, que en la boca, por ejemplo, tenemos receptores del gusto, pero también tenemos receptores que le mandan la señal a la glándula salival de liberar la saliva, ¿verdad? Entonces, cuando este receptor especializado, que es así un receptor químico que identifica el carbohidrato dentro de la cavidad oral, bueno, va a mandar la señal a la interneurona, se va a procesar, va a entender que hay carbohidratos y ahora se va a mandar una señal de salida, un efecto, para que la glándula salival, en este caso, exprima o libere toda la saliva, incluyendo las enzimas, hacia la cavidad oral, ¿sí? Visto de otra forma, tenemos aquí en este diagrama cómo tenemos aquí las dendritas y son las dendritas las que reciben este estímulo inicial, ¿verdad? En el ejemplo del frío, bueno, estos van a ser los receptores para el frío. Van a enviar, igual que en el transcurso de una neurona, como lo habíamos visto antes, si recuerdas es dendrita al cuerpo celular y luego al axón, ¿verdad? Y va en esta dirección. Entonces aquí las dendritas pescan la señal, mandan la señal para que se concentre en el cuerpo celular y luego a través del axón van a llevar el mensaje hacia la siguiente neurona, ¿sí? En este caso, como lo estamos viendo, pues es desde la neurona sensitiva, vamos a la interneurona y después vamos a la neurona motora, ¿verdad? Entonces, vamos a tener como paso 1 la neurona sensitiva, como paso número 2 la interneurona, que esta va a ser principalmente en el sistema nervioso central,
Es decir, aquí se va a procesar, se va a integrar qué fue lo que pescó, qué fue lo que recibió, qué mensaje viene del exterior. Lo voy a procesar y luego voy a mandar una respuesta a través de la neurona motora. ¿Sí? Acá en la parte terminal del axón, recuerda que aquí la dirección va dendrita, cuerpo celular, axón. Entonces, en la parte final del axón, aquí es en donde va a haber un efector. ¿Sí? Aquí va a estar el músculo o la glándula. ¿Sí? Acá al inicio, en donde recibíamos la señal inicial, era el receptor. ¿Sí? Receptor térmico para dolor, vibración, posición, un receptor químico, lo que sea. ¿Sí? Cuando esto sucede de forma que estamos causando un reflejo, por ejemplo, lo que tenemos cuando si has ido a la consulta del médico y que checa tus reflejos, especialmente en la rodilla, y tu pierna involuntariamente da como una ligera o significativa patada, eso es precisamente por esto. Se presiona el receptor, en ese caso es un receptor muscular o de reflejo, hace todo este proceso hacia el sistema nervioso central, regresa y se genera una reacción en esos músculos extensores de la pierna o de la rodilla. Entonces, aquí este diagrama como tal o este concepto es lo que le llamamos el arco reflejo. ¿Sí? El arco reflejo, hablando del sistema nervioso central, es para describir este trayecto o este circuito de neurona sensitiva, interneurona, neurona motora. Entonces, puedes ver aquí cómo de los distintos tipos de neuronas van a tener a lo mejor una diferente distribución, por ejemplo, en donde está el cuerpo celular localizado, ¿verdad? Sin embargo, se mantiene como una constante la distribución que, bueno, más bien se mantiene como una constante el hecho de que incluye estos tres elementos, dendrita, cuerpo celular y axón, y que siempre va en esta dirección, ¿sí? Puede ser, puede ser en diferente orden, pero siempre al final el axón va a ser el que va a conducir, a, digamos, hacia el exterior o hacia más adelante la señal que es llevada a través de las neuronas. Este es otro diagrama representando lo mismo. Ahora, aquí puedes notar que a lo largo del axón hay como estas cubiertas o estas estructuras que aparentemente están como recubriendo el axón de forma interrumpida, pero constante. Es decir, tenemos varias unidades, una después de otra, pero que miden cierta medida, ¿verdad? No es una sola que recubre todo el axón, sino que son distintas unidades que se van repitiendo y que forman a lo largo del axón estas diferentes secciones que están cubiertas con esta estructura. A esto le llamamos una vaina de mielina. Y esta vaina de mielina es básicamente un aislante eléctrico. ¿Sí? Es principalmente la vaina de mielina son lípidos, por así decirlo. Es una capa de lípido, ¿no? De grasa. Y esta capa de grasa lo que hace es mantener como un aislante o mantener cubierta gran porción del axón. ¿Por qué? ¿Recuerdas que habíamos hablado que aquí se despierta un impulso eléctrico? Que cuando hablamos del sistema nervioso hablamos del sistema eléctrico. Entonces, a medida que va pasando la señal a través del axón, la membrana de todo el axón empieza a tener cambios que permite que la electricidad siga avanzando. Pero en vez de que tenga que pasar exactamente por cada sección de la membrana, gracias a estas cubiertas que le llamamos vaina de mielina, se permite o le permite a la señal no hacer ese cambio en cada sección de la membrana. Lo que hace es que empieza a saltar. Como por aquí no puede interactuar con la membrana porque este aislante es un aislante eléctrico,
es decir, la electricidad no va a pasar por ahí, esta señal va a empezar a recorrer poquito espacio de cada parte de la membrana y luego va a dar un salto, por llamarlo de alguna forma. Hace una aceleración súbita. Entonces, avanza poquito, salta, avanza poquito, salta, avanza poquito, salta. ¿Y para qué sirve esto? Para darle velocidad. Esta cubierta de grasa o esta cubierta en el axón lo que permite es que la electricidad fluye a través de las neuronas avance a una velocidad increíblemente rápida. Esta animación es una representación gráfica de lo que te menciono. En el lado izquierdo te fijas cómo la electricidad tiene que ir avanzando uno a uno, ¿verdad? Tiene que ir avanzando punto a punto a través de toda la membrana celular. Recuerda que esto es una célula. Entonces todo lo que estás viendo es la membrana celular, aunque se vea distinto a lo que ya hemos aprendido antes. Pero al final toda esa electricidad tiene que pasar por cada segmento de la membrana. Pero en el lado derecho, gracias a que tenemos estas cubiertas, estos aislantes térmicos, lo que hace la electricidad es, en vez de ir caminando, puede empezar a dar saltos entre secciones específicas de la membrana. Y así esta velocidad agarra vuelo y permite que tengas una respuesta motora o de cualquier sección de tu cuerpo increíblemente rápido como respuesta de un estímulo que estás teniendo, ¿verdad? Si con tu dedo, si tu dedo lo pones en una flama, vas a empezar a sentir el calor e incluso el dolor, pero te vas a dar cuenta que lo vas a retirar muchísimo más rápido o antes incluso de que tengas tiempo de procesar de, me estoy quemando, ¿verdad? Tu cuerpo se encarga de tener esta respuesta rápida a través de, uno, el arco reflejo y dos, la velocidad de conducción de la electricidad. ¿Sí? De esta forma, ya para cuando tú te diste cuenta, pues ya tu cuerpo se retiró y ya no está siendo afectado por eso que lo está lastimando. Y entonces, cuando hablamos de el impulso nervioso, o es decir, esto que despierta una respuesta a lo largo de la membrana, es el paso de electricidad gracias a un flujo de iones, sodio y potasio en particular, que van fluyendo, pasándose rápidamente hacia afuera y dentro de la membrana. Si recuerdas de biología 1, hablábamos del transporte pasivo que incluía la difusión o el asistido por proteínas y hablábamos del transporte activo que requiere energía, ATP. Entonces, gracias a este flujo de iones a través de la membrana, de sodio, potasio, cloro, magnesio, es que se empieza a generar esta electricidad o este impulso nervioso, que es a lo que le llamamos, ¿sí? Y se envía a través del axón, alejándose del cuerpo celular. El cuerpo celular es como el centro de comando, es el centro de operaciones, y cuando recibe suficiente estímulo, se prende una chispa o se activa una chispa y manda toda la señal a través del axón hacia el resto de estructuras que sea donde tenga que ir. Aquí, como te mencionaba, pues es una distribución y es un flujo de iones. El azul es sodio, el rojo es potasio y vamos partiendo de donde está la posición inicial o cómo se encuentra en una forma inicial, en donde tenemos mucho sodio afuera. Esto es afuera de la célula y esto es dentro de la célula. Entonces es esta distribución, por decir, tenemos X cantidad de sodio afuera, X cantidades de potasio adentro, y es el flujo, gracias a diferentes estímulos, de esto a través de la membrana, como empieza a haber una distinta polaridad o distinta polarización en la célula, y eso es al final lo que va a despertar el impulso nervioso. Entonces se crea este efecto dominó o esta cadena de reacción, que es lo que les platicaba ahorita sobre el flujo de electricidad a través de una membrana, ¿sí? Entonces,
Si hacemos esto en cada una de las secciones de la membrana celular, va a consumir mucho tiempo en comparación a que si tenemos la vaina de mielina, creando estos espacios libres en donde la electricidad puede hacer este salto y continuar de forma más eficiente y rápida el trayecto hacia donde tiene que ir. Ahora, en la parte final, cuando hablamos ya, les comentaba ahorita, en la parte final, en donde llega la, el impulso nervioso, llega a esta parte, que es esta sección de la neurona que le llamamos el axón terminal. ¿Sí? Aquí en el axón terminal va a haber una reacción de comunicación que le llamamos sinapsis en español. ¿Sí? Y esta sinapsis es el análogo o el equivalente de pasarle la antorcha al siguiente jugador. Yo ya recorrí 80 kilómetros o lo que sea, entonces le toca al otro seguir con los siguientes 80 kilómetros, ¿verdad? Entonces, es aquí en este lugar, en la sinapsis, en donde se pasa el mensaje de una a otra. Esto tiene diferentes funciones. Uno es para poder, eh, digamos, tener más como flexibilidad en el sentido de, pues ya una neurona lo tiene, pero pues hay que pasarle el mensaje a varias, ¿no? Entonces, al tener aquí varias ramificaciones, varias dendritas que están recibiendo la señal, las podemos acumular en otra neurona y esta va a ir a dar el mensaje específicamente al cerebro, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, mientras una señal viene a dar acá arriba para mandar el mensaje de, oye, te estás quemando, el otro ya está al mismo tiempo mandando la señal acá para que haga un arco reflejo, ¿verdad? Para que eventualmente llegue acá al músculo y que quites el brazo. Por distancia de distribución, pues es más rápido el reflejo de retirar la mano de donde te está haciendo efecto a lo que llega al cerebro la señal de, oye, te estás quemando, muérete, ¿verdad? Entonces, en lo que tú ya lo procesas de forma racional, pues por lo pronto ya tu cuerpo se encargó de crear cierto mecanismo de defensa para que no sigas lastimándote. ¿Sí? Entonces aquí es en este lugar, en la sinapsis, en donde podemos empezar a dividir o expandir la señal. En vez de que sea una a cargo, pues ahora ya van dos o cientos de neuronas a distintas partes del cuerpo con el mismo estímulo o con la misma señal. ¿Sí? Entonces aquí en esta animación lo puedes ver más o menos una representación. El de la izquierda es computadora, el de la derecha es real. Es una representación gráfica de cómo sucede esto, ¿verdad? A pesar de que no hay, por ejemplo, en el lado izquierdo, a pesar de que no hay una conexión directa, no hay un contacto físico entre neurona y neurona, es gracias a la sinapsis que esta señal puede mandarse o lanzarse de una neurona a otra. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la señal que sea, porque pues una cosa es la neurona, pero otra cosa es cuál es el mensaje. A lo mejor el mensaje es actívate, pero a lo mejor en otra ocasión el mensaje es apágate, ¿verdad? O mantén haciendo lo mismo, ¿verdad? Depende cuál sea el mensaje, va a ser la respuesta de las siguientes neuronas, de la siguiente cadena de neuronas. Y en el lado derecho ves como con un estímulo se encienden, parecen estrellas, ¿no? Parece electricidad, que literalmente lo es, como hay muchísimas conexiones entre todas las neuronas y va activándose simultáneamente muchas de ellas. Y eso es gracias también a la sinapsis que existe entre múltiples neuronas. ¿Sí? En esta representación gráfica podemos ver un poco más, digamos, más esquematizado cómo el impulso naranja, eso que viene del lado izquierdo es la señal, llega la señal hasta el axón terminal, ocurren ciertos cambios químicos que liberan hacia el espacio, o sea, hacia digamos, el espacio entre neuronas, que sería este espacio, que es lo que veíamos ahí como que no había nada en la animación anterior, y en ese espacio es donde se liberan estos mensajeros. ¿Sí? Y estos mensajeros van a llegar a la siguiente neurona. La siguiente neurona tiene estos receptores también que van a pescar este mensaje y van a reaccionar. ¿Sí?
En este ejemplo, el mensaje es continúa el impulso, continúa el estímulo, ¿no? Entonces, el estímulo que viene aquí, vamos a decir que es actívate, ¿sí? El mensaje es actívate, bueno, este va a entender, ok, continúa activándose, entonces va a continuar el mensaje de activación, ¿sí? Va a mandar el mismo mensaje que venía acá, este lo va a entender y, va a continuar con el mensaje, como si fuera un relevo, como si fuera pasarse la antorcha. Y bueno, estos son algunos ejemplos de mensajes, ¿sí? Lo que veíamos en la animación anterior, como ese mensaje de actívate, bueno, le podemos dar un nombre específico, molecular específicamente, que tiene diferentes funciones bastante generales en algunos casos dentro del cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, la adrenalina es uno de sus mensajes. La adrenalina y la noradrenalina, que son pues, muy similares y funciones muy eh, similares, son estos mensajeros y a estos mensajeros les vamos a llamar neurotransmisor porque es una cosa que transmite un mensaje en el sistema nervioso, ¿sí? Eso, por eso se llama así, neurotransmisor. Entonces, dependiendo cuál sea el neurotransmisor que está liberándose, va a ser el tipo de respuesta que va a generar, ¿sí? Entonces, la adrenalina, por ejemplo, es para lucha o huida. Es en esos episodios o momentos de, pues, de necesidad de luchar o escapar, de sobrevivir, que esta se va a empezar a activar y son los efectos de la adrenalina en todo el cuerpo, ¿sí? Entonces, va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a aumentar la respiración, va a generar más potencia en los músculos, te va a permitir ver mejor, te va a permitir estar más atento. Y lo último que vas a estar pensando es pues en ir al baño o en que si tienes hambre o cosas así, ¿no? Estás en ese momento concentrado en un estado de alerta, ¿sí? La noradrenalina igual es para la concentración, entonces tú tienes estas dos juntas y pues se empiezan a potenciar los efectos, ¿sí? La dopamina es otro neurotransmisor muy común que es para el placer. Aquí es, por ejemplo, cuando haces tus hobbies o actividades favoritas, se empieza a liberar esta dopamina y son mensajes que tú a ti mismo te estás enviando sobre que esta actividad está bien, que hay que continuar haciéndola, ¿verdad? Si es el soccer, un torneo, un partido, en campeonato y te va bien, pues la dopamina se libera más, ¿verdad? Entonces, al tener, sobre todo en los deportes, una liberación de adrenalina, noradrenalina y dopamina, pues se vuelve un ciclo virtuoso en donde este ejercicio o esta actividad que requiere cierto patrón de comportamiento en esta máquina me da placer, ¿verdad? Entonces, puedes darte una idea que pues el cuerpo humano, o más bien las máquinas, no somos, las máquinas son como los seres humanos, ¿no? Estamos programados de cierta forma y por lo mismo hay ciertas cosas que no dependen de simplemente de tener ganas de hacerlo, sino que hay cosas que sí están realmente programadas en nuestra parte biológica, en la parte física, que es el cerebro, y que no es nada más de buenos deseos o siéntete bien o lucha y tú continúas buscando. Si eso no está en nuestro cerebro, no se va a desarrollar y la máquina humana no va a reaccionar en ese caso en particular. Y estoy hablando específicamente, por ejemplo, de la ansiedad o de la depresión. La serotonina es un neurotransmisor que tiene que ver mucho con el humor, con el buen humor, por ponerlo así, ¿no? Entonces, en los casos de depresión clínica o de ansiedad, angustia o múltiples escenarios en donde empezamos a hablar de enfermedades de la mente, que tiene que ver con el psiquiatra específicamente, pues tiene que ver porque la serotonina físicamente está baja. Bueno, es uno de los ejemplos, ¿verdad? Pero en este caso, pues no hay humor, ¿verdad? O no hay ese código de programación para el humor. Entonces, pues por más que sal con tus amigos o juega fútbol o agárrate a golpes o lo que sea, pues eso no va a generar realmente un cambio importante
hablando del origen. Si recuerdas, cuando hablábamos de la esfera, de las dimensiones del humano, de la persona, pues tenemos la parte biológica, la psicológica y la social. Entonces, aparentemente o durante mucho tiempo se ha dicho que las enfermedades psiquiátricas o las enfermedades de la mente, que son nada más algo de psicología o que son algo sociales, ¿no? Como si fuera estas dos esferas. Pero bien real, o sea, realmente se sabe que tiene un componente biológico importante. Eso no quiere decir que la parte psicológica y la social no son importantes. Las tres son igual de importantes. Por eso la ponemos siempre como este diagrama en donde está interconectado. El punto es que una cosa no se trata, una situación de salud mental no se trata únicamente con buenos deseos o con actividades recreativas. Se trata también con una asistencia por un médico, ¿verdad? Depende del caso, hay muchos tipos de casos diferentes, pero lo correcto es que sea una valoración global, física, psicológica y social. Y bueno, además de la serotonina, pues hay otros como el GABA, que es para ciertos estados de calma o de tranquilidad. La acetilcolina tiene que ver con procesos de aprendizaje, de calma, de estabilidad y aprendizaje, que permite el aprendizaje. El glutamato sirve para la memoria. Este no debe confundirse con el glutamato sódico, que es un conservador o parte de la industria alimenticia. Este es el neurotransmisor glutamato específicamente para procesos de la memoria y endorfinas también. Estas son neurotransmisores también que permiten ciertos estados de euforia. Y aquí es donde se pone interesante. Porque si estamos hablando que depende del neurotransmisor, va a ser el mensaje o el estímulo inicial, pues aquí es donde empieza el problema con las drogas. Y con las drogas legales y con las drogas ilegales. Y el sentido de dependencia, recuerda que aquí hay algo que tenemos que nos da placer. Entonces, si una droga nos está causando cierta activación, por ejemplo, aquí, y además nos está activando el placer, pues eso va a crear un ciclo de dependencia. Y ahorita vamos a hablar más específicamente de eso. En forma general, el sistema nervioso central lo podemos dividir en tres secciones. El encéfalo, que es lo que contiene el cerebro y los lóbulos, algunas estructuras internas, entre otras cosas, ¿verdad? El tallo cerebral, que es realmente lo que continúa, ¿verdad? Es esta estructura que conecta el encéfalo con lo que sigue, que es la médula espinal. Y luego tenemos hacia más inferior la médula espinal, ahora sí como tal, ¿verdad? Entonces, la médula espinal, digamos, es lo que está después del tallo cerebral. ¿Sí? El tallo cerebral es lo que conecta el encéfalo, es decir, cerebro, el tálamo, hipotálamo, todas las estructuras internas del encéfalo con la médula espinal. Entonces, dentro del encéfalo vamos a tener el cerebro, que es lo que nos permite aquí dividirlo en diferentes lóbulos, ¿verdad? Específicamente podemos hablar del frontal, el parietal, el occipital y el temporal. Vamos a tener el cerebelo también, que es esta estructura que tenemos aquí abajo del temporal y occipital, que permite que haya un sentido de balance y estabilidad en el cuerpo. ¿Sí? Y esto que está aquí en rojito es el tallo cerebral. Es el tallo cerebral, se puede dividir en otras estructuras, pero no es necesario saberlo para este curso. Solamente con que identifiques que el tallo cerebral es lo que conecta el encéfalo con la médula espinal. ¿Sí? O sea, esto es la médula espinal. Después del tallo cerebral es la médula espinal. Y eso es lo que continúa todo por la columna vertebral. ¿Sí? Entonces podemos verlo, si lo estás viendo desde frente, puedes verlo pues en que tenemos un lado izquierdo y un lado derecho, ¿sí? Recuerda que viéndolo de frente,
el lado izquierdo, tu lado izquierdo es el lado derecho del paciente o de la persona y tu lado derecho es el lado izquierdo de esa persona, ¿sí? O sea, si tú estás viendo de frente, va a tener el ojo izquierdo aquí, bueno, no a esta altura, pero más o menos, y el ojo derecho aquí, ¿verdad? Aquí va a tener su oreja izquierda y aquí va a tener su oreja derecha. Y bueno, aquí para los lóbulos los puedes ver de forma más visual. Aquí está el lóbulo frontal, acá está el ojo, ¿verdad? Este es el ojo y aquí continúa el cráneo, ¿verdad? Aquí está la nariz. Bueno, por aquí va. Entonces lo estás viendo así, ¿no? Esta es la nuca. En el lado occipital tienes perdón, en la nuca o en la parte posterior tienes el lóbulo occipital y luego hacia arriba y lateral el lóbulo parietal. Al frente tienes el lóbulo frontal, izquierdo y derecho, y a la altura de las orejas tienes el lóbulo temporal. El cerebelo está en la nuca, pero como que abajito de la nuca, como que hay una protuberancia y luego hacia adentro está el cerebelo y todo esto es el tallo cerebral y luego ya sigue la médula espinal. Las divisiones del sistema nervioso periférico se complican un poquito, nada más de forma conceptual, pero lo importante es nada más saber el por qué o para qué, ¿sí? Si recuerdas, el periférico se encarga nada más de enviar y recibir mensajes. El sistema nervioso central es el que integra, es el que piensa, el que razona, el que genera una respuesta. Todo lo demás es nada más un mensajero, ¿no? Envía mensajes o recibe mensajes. Entonces podemos hablar de un sistema nervioso autonómico o automático, que es el que controla la actividad involuntaria, o sea que tú no la controlas, del organismo. Y hay otra que es el somático. Soma quiere decir cuerpo. Entonces, esto tiene más relación con las cosas que son voluntarias, lo que tú sí controlas. Los músculos, por ejemplo, como un ejemplo muy sencillo, pues esa es la parte que corresponde al sistema nervioso somático, ¿no? Y el autonómico, pues tiene que ver con lo que no controlas, ¿sí? Y esto que tú no controlas, el sistema nervioso autonómico, también se va a dividir en dos caras, ¿no? Y yo lo veo así, o sea, si es uno, si no es uno, es el otro. Aquí sí son dos caras de la moneda. Va a ser el sistema nervioso simpático. Este es el que tiene que ver con lucha o huida. También lo puedes ver como el de emergencia. ¿Sí? Es el que se activa en caso de estrés, pánico, necesidad de actuar rápido, tomar decisiones, necesito escapar, necesito pelear. O el parasimpático, si entonces te digo, si no es uno, pues va a ser el otro, ¿verdad? Para es un prefijo para decir al lado o el que no es simpático, ¿no? O al lado del simpático, ¿no? Y este va a ser el efecto contrario, va a tranquilizar. Este es el de reposo, digestión o calma. ¿Sí? Cuando se activa este lado, es cuando ya pues, estás tranquilo, no tienes estrés, entonces te empieza a dar sueño, te empieza a dar hambre o ganas de ir al baño o simplemente descansar. En tus etapas de crecimiento, de la infancia y adolescencia, pues es cuando tus huesos empiezan a crecer, cuando las hormonas se activan y empiezas a desarrollarte y a tener más crecimiento. ¿Sí? Entonces, en general, hablando de estos últimos dos, los dos son autonómicos, ¿no? Entonces, el sistema simpático, que es del autonómico, ¿sí? Es parte del sistema nervioso autonómico, es para la lucha o huida. Entonces, este mensajero, recuerda que estamos hablando de mensajes, este mensajero va a ser la epinefrina o la norepinefrina, ¿sí? Epinefrina es otro nombre para adrenalina y norepinefrina es otro nombre para noradrenalina, ¿sí? Entonces, este mensajero lo que va a hacer es, actívate, necesitamos pelear o necesitamos escapar.
¿sí? O puedo yo ganar o me va a ganar. Entonces ahí es donde se activa esto y va a mandar este mensaje de lucha o huida gracias a estos mensajeros a cada parte de tu cuerpo. Entonces, dependiendo el actor que esté recibiendo el mensaje, pues va a hacer su trabajo, ¿sí? Por ejemplo, yo soy el corazón y yo recibo este mensaje, vamos a pelear contra un oso. Bueno, entonces tengo que activar y trabajar al 1000%, ¿no? Yo soy el pulmón y me llega el mensaje, oye, vamos a pelearnos con un oso. Ok, entonces necesito mucho aire porque todas las células van a empezar a consumir mucha energía, van a consumir muchos recursos, van a generar demasiado CO2, ese desperdicio que veíamos en respiratorio. Entonces yo necesito empezar a deshacerme de todo ese CO2 más rápido y necesito empezar a meter más oxígeno porque todas estas van a empezar a trabajar, ¿sí? Yo soy el estómago y recibo el mensaje, oye, ¿sabes qué? Vamos a pelear con un oso. Bueno, entonces párate, detente, mándale la sangre al corazón, mándale la sangre al pulmón, porque ahorita no es prioridad estar digiriendo un gansito, ¿verdad? O sea, ahorita necesitamos sobrevivir y ganarle a ese oso, ¿no? Mandas la señal a la vejiga, oye, ¿sabes qué? Vamos a pelear con un oso. Bueno, pues ahorita no me voy a orinar, ahorita voy a aumentar mi capacidad, esperar a que esto termine y luego ya puedo hacer mi trabajo regular, ¿sí? Entonces, es un ejemplo de cómo, dependiendo del órgano, el mensaje va a generar una respuesta diferente. Y lo mismo, pero al revés, con el parasimpático. Entonces aquí dice, oye, ¿sabes qué? Ya le ganamos al oso, o ya nos escapamos, ya llegamos a un área tranquila. Entonces ahora el simpático se va a inactivar y se va a activar el parasimpático. Y tu cuerpo va a decir, ok, genial, ya le hicimos, ya sobrevivimos, nos merecemos un descanso, un premio, ¿no? Entonces aquí es donde va a decir, bueno, ahora sí dame gancitos, porque necesito reponer toda el azúcar que te consumiste ahorita en la lucha, ¿no? La frecuencia cardíaca dice, ok, bueno, ya nos podemos relajar, ya se acabó este estrés, vamos a regresar al estado normal, ¿no? La vejiga va a decir, bueno, ya ahora sí ya busco un baño porque pues, me estuve aguantando todo este tiempo con tal de no echar a perder aquí nuestra supervivencia, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo de cómo es la función, eh, digamos, bifásica del sistema nervioso autonómico. Este también es autonómico, ¿sí? Recuerda que esta es una de las dos divisiones del autonómico. Y aquí el mensajero es la acetilcolina, ¿sí? Entonces, si se libera acetilcolina, es para descanso y digestión. Si es adrenalina, bueno, va a ser lucha o huida. Y todos los actores de tu cuerpo van a responder de acuerdo a su función y a cuál sea el mensaje. Y bueno, en este diagrama tienes como una representación también de lo mismo. Nada más por mencionar uno, por ejemplo, en los ojos, si estás descansando, bueno, se puede, digamos, tener una constricción para, pues, que permita, pues, tener una visión estándar, normal, promedio, pero en el caso de emergencia, hay una dilatación de la pupila, ¿sí? Estás buscando percibir más información para poder tomar decisiones más atinadas, ¿no? Para tener un mayor rango de visión o poder tener una respuesta más efectiva a partir de tus ojos. Y este es un ejemplo de esta lista que viene aquí. Ahora, en la segunda parte de este tema vamos a hablar específicamente de abuso de sustancias y cómo estas sustancias, sean legales o ilegales, al final son drogas y terminan por generar un cambio específico en el sistema nervioso, específicamente en el sistema nervioso central. Entonces, así como hablábamos ahorita de los mensajeros de acetilcolina, dopamina, serotonina, bueno, dependiendo la droga, va a ser ese tipo de mensaje que se va a despertar en el sistema nervioso central. Entonces, aquí estamos hablando específicamente de lo que corresponde a encéfalo, ¿sí? Que es esta parte que incluye el cerebro, los lóbulos, el cerebelo y algunas estructuras internas que tiene que ver mucho con el estado emocional y con la toma de decisiones. ¿Sí? Entonces, dentro de todas estas categorías de drogas,
va a haber algunas que son estimulantes, que esto estimula la excitación de la neurona, es decir, estimula que estas neuronas estén activadas, a que se sigan moviendo, a que no se duerman, o los depresores, que va a ser el efecto contrario. Va a empezar como a que se apaguen, a que se tranquilicen, a que no se mantengan activas en en el sentido del promedio de la actividad. Y muchas de estas sustancias tienen una liberación importante de dopamina. Recuerda que dopamina es el neurotransmisor del placer. Por decirlo de otra forma, esto genera una dependencia física o una adicción. ¿Sí? Es algo que te da placer, vas a buscar hacerlo varias veces y más y más y más, y se puede volver, si es algo positivo, se vuelve un hábito. Si es algo negativo, se vuelve una adicción. Y bueno, el primero que vamos a ver es de la nicotina. La nicotina causa una descarga importante de epinefrina, es decir, adrenalina en el cuerpo, y es por eso que se siente como un rush o como un estímulo importante en el cuerpo, pero a la vez también se está liberando dopamina en el sistema. Entonces, la dopamina lo que hace entender es que este estado de activación, de acuerdo a la adrenalina, es como algo bueno, es algo positivo y es algo que nos da cierto bienestar. Lo cual, bueno, pues se empieza a reforzar la dependencia en este sentido y el cuerpo empieza a entender que este episodio de activación súbita, sobre todo que si tiene cambios en la glucosa de la sangre, en el azúcar de la sangre, este, pues no nada más es normal, sino que es placentero, ¿verdad? Y entonces, pues esto empieza a generar un efecto de desbalance, donde se rompe la homeostasis temporalmente, pero de una forma crónica es lo que empieza a causar problemas dentro del cuerpo, además de lo que tiene que ver el efecto del tabaco, o sea, de la combustión, de que se estás inhalando el humo y todo lo que está relacionado con la acción de ingesta de tabaco. ¿Sí? Ahora, la nicotina tiene un componente de dependencia física, pero también psicológica. Incluso no necesariamente es la nicotina, también puede ser simplemente el acto social de fumar. La cuestión de la facilidad de socializar o los temas de socializar. Muchas veces esto también tiene un impacto significativo en el sentido de la dependencia, incluso psicológica. Hablando del alcohol, es otra droga legal y genera una liberación también de ciertos neurotransmisores, especialmente unos que son inhibitorios. Y el efecto principal del alcohol es el daño en el hígado, es donde se metaboliza, es donde se digiere, ¿no? Donde se procesa. Entonces, a mayor cantidad de alcohol, pues empieza a generar ahí un problema en el funcionamiento del hígado que puede empezar a almacenar más grasa de lo que debería almacenar, ¿no? Entonces, el consumo de alcohol no nada más promueve que el hígado empiece a almacenar grasa de forma mayormente significativa que lo normal, y eso puede llevar a una condición que se le llama hígado graso. Y eso es sin contar el efecto que directamente está haciendo daño en el hígado, que eso también eventualmente puede empezar a generar cicatrices y eso le puede causar cirrosis a la persona en el hígado. ¿Sí? Entonces, específicamente con el alcohol, podemos decir que hay un ciclo de evolución en donde dependiendo no nada más de la frecuencia, pero también de la ingesta, no es lo mismo tomar una copa de alcohol todos los días que tomar una botella de licor, pero una vez a la semana. ¿Qué quiero decir con esto? Que es menos dañino una cantidad pequeña de alcohol, aunque sea diaria, pero estoy hablando, o sea, una copa, ¿verdad? A comparación de que si tú dices, no, es que tomo una vez al mes, pero esa vez que tomo son dos, tres botellas de alcohol. Es peor la gran cantidad en poco tiempo, ¿sí? Entonces,
Este daño se da no solo por la cantidad, pero también por la frecuencia. Entonces, si tomas todos los días y todos los días es una botella, pues obviamente vas a tener un daño pues mucho peor, ¿verdad? Pero incluso en estos casos el hígado es un órgano bastante noble, bastante reversible, en el sentido que incluso si tú tienes ya un estado que le llamamos de esteatosis hepática, esto es relacionado a la grasa, que hay demasiada grasa, el hígado graso, o incluso una hepatitis alcohólica, es decir, que ya hay un daño en el hígado por el alcohol. En el momento que existe la abstinencia o la sobriedad, es decir, que una persona entra en rehabilitación y deja de tomar alcohol, el hígado todavía tiene un potencial reversible de llegar a un estado normal bueno, no normal, pero funcional, ¿sí? Pero pues la idea no es llegar a ese extremo. Pero hay una línea muy delgada en donde si ese consumo, ese abuso de alcohol cruza ese límite, ese umbral, llegamos a esta etapa de cirrosis en donde el hígado es prácticamente pura cicatriz y ya no tiene una función correcta y entonces aquí ya, ahí sí ya no es reversible. Y el único tratamiento para esto es un trasplante, el cual no es muy fácil de tener acceso a y pues definitivamente hay una baja en la calidad de vida que pues vamos, es algo que es totalmente prevenible, ¿no? Con la marihuana específicamente, esta además afecta la memoria a corto plazo y crea un falso sentimiento de plenitud. Digo falso porque puede que no sea la realidad que existe la plenitud, pero al consumir esta sustancia, la persona se convence de que sí, todo está bien, todo va a estar bien y todo va a, que no va a haber problemas, ¿verdad? Entonces esto fácilmente crea en la persona un sentimiento de escape o de adicción también en este sentido, en el decir, bueno, todo acá es terrible, pero pues mira, puedo meterme en mi cuarto 20 horas y estar en paz, ¿no? Entonces genera también una dependencia más psicológica y social que también llega a tener un efecto físico en la persona. Causa estados cortos, pero constantes, de euforia que lleva a alteración del juicio y eventualmente, como hay una fácil caída en esta dependencia, o sea, hay una fácil adopción de esta dependencia, el consumo crónico y excesivo de esta sustancia cruza el umbral en la parte física del cerebro, en el sentido que ya empieza a haber sintomatología psicótica, ya empieza a haber paranoia, cuadros de ansiedad, ya empieza a haber incluso alucinaciones y puede llegar a tener un efecto permanente en el cual es muy complicado regresar a una etapa de función promedio, es decir, necesita apoyo o necesita restricción de muchas otras cosas para poder funcionar bien. Entonces, eh, pues sí, entonces esto a mayor consumo, bueno, es un mayor daño dentro del sistema nervioso central. La cocaína y el crack están bastante relacionadas entre sí, que realmente nada más tiene que ver como en la presentación, si es en la piedra o si es ya procesado en polvo. Y digo, hay diferentes formas de consumo de esta droga, pero básicamente el efecto va a ser el mismo. Va a crear un reciclado de la dopamina en el sistema nervioso central. Está creando un constante estado de euforia debido al reciclado de la dopamina, entonces es placer y placer y placer, pensando que pues no es lo que está realmente sucediendo, sino es un efecto directo de esta sustancia. Y por esta misma razón, esta sí crea una extrema dependencia física. Esta sí, el cuerpo, en la parte física, entiende y aprende muy rápido que este estado de euforia debe ser mi normal. Si yo no tengo esta sustancia, no puedo llegar a este estado de euforia
Por lo tanto, necesito lo mismo o más, porque pues ya me empiezo a acostumbrar también, o sea, un estado de euforia, por poner un número, un valor, ¿no? Una euforia de 100 es normal. Entonces, con esto voy a tener una euforia de 200, o sea, es el doble, ¿no? Pues, ¿para qué estar en 100 si puedo estar en 200? Dame otra vez eso porque yo quiero 200. Y luego el estado de euforia ya de 200 pues ya es el normal, entonces ya se empieza a sentir funcional y dice, no, pues quiero más porque necesito llegar a un estado de euforia mayor y mayor, ¿va? Entonces, rápidamente el usuario empieza a generar tolerancia, que es esto de que ya lo mismo no es suficiente, necesito más, y ansiedad para mayor consumo. Entonces, esto es lo que empieza a empujar a la persona que está enferma con esta sustancia que tenga cambios en el comportamiento, incluso actividades, comportamientos agresivos, actividades criminales incluso, con tal de mantener y garantizar el acceso a esta sustancia. Entonces, al principio genera bastante hiperactividad, baja en el apetito. Esto normalmente en el mundo del entretenimiento es muy común precisamente por esto, ¿no? Necesitas estar mucho tiempo trabajando y sin hambre porque pues luego engordas y la cuestión de imagen y todo este delirio del mundo del entretenimiento y además un aumento al estímulo sexual. Entonces, esto, pues, digamos, es muy buscado en estos ambientes, precisamente pues, por el giro laboral que se requiere o se espera pues, de ese medio, ¿no? Pero eventualmente esto cae en una fase de choque, ¿verdad? En donde esto, por lo mismo que no se está llegando al mismo nivel de placer o de estabilidad, pues rápidamente causa una depresión muy, muy real, ¿verdad? Y por lo tanto requiere más de esta sustancia. Irritabilidad y cambios de humor precisamente por este cambio y este shock que está teniendo en el sistema nervioso. Y eventualmente también, pues lo mismo, llega a un punto de saturación y empieza a perderse también el estímulo sexual. Entonces la persona rápidamente empieza a consumir grandes cantidades de esta sustancia y esto es lo que la lleva en un ciclo vicioso. La heroína como sustancia, pues también es como un análogo o algo relacionado a la morfina. La morfina es una medicina muy potente que se utiliza en el medio hospitalario para quitar el dolor en los hospitales. Y esta morfina es un derivado del opio, de una planta. Entonces, la heroína genera también este efecto similar en el sentido que libera una cantidad excesiva de endorfinas, que es, digamos, para el placer, y produce también euforia y específicamente corta el dolor. La heroína muchas veces ya llega a ser una de las drogas que busca la persona que es adicta, que está enferma con otra sustancia, específicamente cocaína, pues busca también quitarse ese dolor. Entonces ahí es donde empiezan a escalar y empezar a mezclar ya diferentes sustancias porque ya el sistema nervioso está enfermo, necesita una depuración porque ya está saturado de sustancias a distintos niveles y la persona pues no sabe o no puede responder ante esta enfermedad. Entonces, poco a poco el cuerpo, al empezar a recibir heroína que genera demasiadas endorfinas, el cuerpo dice, oye, pues si esto es mucho más efectivo, pues ya no hagamos las nuestras. ¿Para qué le invierto energía y tiempo a hacer endorfinas si él o ella está consumiendo esto que genera muchas endorfinas? Entonces, mejor redirecciono mis esfuerzos a hacer otra cosa y nada más le exijo más y más y más y más de esas endorfinas para nosotros seguir funcionando. Por eso desarrolla tolerancia. ¿Sí? Entonces, eventualmente esto fácilmente genera una sobredosis, sobre todo por el medio de ingesta. El medio de ingesta pues, es con una inyección normalmente y esto fácilmente genera errores, genera sobredosis, genera infecciones cruzadas, sobre todo si se están compartiendo jeringas entre personas, hepatitis B, hepatitis C, VIH
y, bueno, infecciones en la piel incluso, simplemente pues por el mal aseo. Y bueno, esto se empieza a mezclar con otras sustancias, y entre la heroína y la cocaína, pues bueno, es fácil que esta persona que ya está perdiendo el sentido de la realidad, pues no se atienda o no busque ayuda o incluso en los en los estados de, pues, de estrés, de ansiedad, que pues más bien le huya, ¿no? Y tenga más miedo al tratamiento que a continuar en este estilo de vida. Hay una subsección de drogas que se denominan como de la fiesta o de antro, que tiene que ver mucho con el estado del bienestar, ¿no? Entonces, el más común es el éxtasis, o que también se le llama tachas, y estos son derivados de la metanfetamina. Normalmente causa alucinaciones, mucho estado de euforia, de hiperactividad, del bienestar. Básicamente aquí está activándose todo eh, el sistema autonómico simpático, el sistema nervioso autonómico simpático, y empieza a generar incluso también confusión, paranoia, dependiendo el grado de alcohol o de otras drogas que se estén mezclando, ¿verdad? Eventualmente lleva a un daño en la memoria y empieza a generar también un estado de dependencia psicológico, en el sentido que pues ya no fue suficiente alcohol y tabaco y otras cosas, pues ahora también el éxtasis, y con esto dura toda la noche en fiesta. Entonces pues bueno, empieza a crear un patrón de comportamiento que pues lo va a desgastar rápidamente. Una de las más comunes utilizadas con objetivos criminales, específicamente violación o ataques sexuales, son el Rohypnol. El Rohypnol también le llaman Rufis. Son estas tabletas o pastillas que causan un efecto de sedación bastante poderoso. Es decir, cuando se mezcla con alcohol en una bebida, eh, la persona que lo ingiere cae en este estado de, pues pues de sedación, en donde no se está dando cuenta, o incluso también pierde la capacidad muscular, como si fuera un coma etílico, un coma por alcohol, pero además también causa una amnesia anterógrada, es decir, a partir de que se consume, se pierde momentáneamente el registro de la memoria. Entonces las víctimas de estas cuestiones muchas veces no recuerdan el evento o cómo regresaron a casa o o dónde amanecieron. Pues sí, lamentablemente esto todavía es común en cualquier medio. No está relacionado a un país o una zona o una clase social específica. Entonces, pues sí, esto es una de las cuestiones que hay que saber para tener cuidado y prevenir este tipo de conductas. Y la ketamina es también un anestésico para veterinaria, que se utiliza también con medios o con objetivos también de, pues digamos, de causar alucinaciones y delirios en un esfuerzo como de pasársela bien, entre comillas, pero también puede ser utilizado dentro de todo ese estado de confusión y alucinación y paranoia para generar ataques sexuales o para, pues sí, simplemente agreder o cometer algún tipo de actividad criminal. Si es inyectado, es un poco más claro cuando esto se te está ofreciendo, pero la pastilla esta del Rohypnol, pues a veces no es muy claro o muy evidente cuando una persona está queriéndote hacer este tipo de maldad. Entonces, pues sí, sobre todo en los centros nocturnos de entretenimiento, bares, discotecas, pues esto es algo que hay que tener en mente. La metanfetamina como tal, o el cristal, popularizado por una serie de televisión, normalmente, como la serie se explaye, son laboratorios caseros, por lo tanto no hay o más bien hay un gran riesgo de que este producto ni siquiera esté
digamos, que sea lo mismo en lo que estás consumiendo. Entonces, pues hay una gran disparidad y un gran riesgo de contaminación y de sobredosis en este sentido. Y genera un exceso de energía en la liberación de dopamina. Entonces, básicamente esto, pues, para la persona que tiene esta adicción o que tiene que que tiene este acercamiento hasta estas sustancias, pues genera una adicción rápidamente hasta este sentimiento de exceso de energía mezclado con el sentimiento de placer y empieza a causar daños rápidamente en el cuerpo humano, específicamente con ciertos movimientos corporales que se pueden ver en el rostro, con cambios de humor, irritabilidad, y empieza a tener conductas violentas, actividad criminal, también por este sentimiento de dependencia hacia un bienestar falso, ¿verdad? Y bueno, aquí en esta tabla tenemos como resumido los tres tipos de drogas, ya sean legales o ilegales. Droga como tal se define como que tiene un efecto en el sistema nervioso y puede ser estimulantes o depresores, como los que hablamos hace unos minutos. Y uno de los que no hablamos mucho específicamente son los alucinógenos. Entonces, con estimulante, básicamente nos referimos a que genera un aumento en el sentimiento de alerta en la persona, mantenerlo despierto. Los depresores causan fatiga, relajación, este estado de sueño, somnolencia, puede llevar a la coma y si es mucho, pues también, así como vas para abajo apagándole, pues lo apagas demasiado y se muere la persona. O los alucinógenos que simplemente causan esta alteración en la percepción de la realidad. Y hay unos que tienen, digamos, doble función, ¿no? Estimulante y alucinógeno, depresor y alucinógeno, dependiendo la cronicidad, el tiempo que se esté consumiendo. Y también si se empiezan a mezclar, porque lo más común es que se consuman múltiples al mismo tiempo. Y bueno, con esto terminamos el tema del sistema nervioso para el módulo 4. Espero te haya ayudado y no, continuamos con el siguiente tema en el siguiente video. Hasta luego.